Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Tal como se lo anunciamos, nosotros vamos a revelar en este momento cuáles son los resultados del estudio número 85 de Sid Gallup. Se trata de la encuesta de opinión pública que sale 3 veces cada año a medir las percepciones de los guatemaltecos. En el set se encuentra Luis Roberto Jau, él es el director regional de Sid Gallup. Bienvenido, Luis Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos, Luis Roberto. Primero, ¿podrías contarle a nuestros oyentes cuál es la ficha técnica? ¿Cómo se realiza este estudio para que ellos tengan una idea de qué estamos hablando? Claro que sí, en estos momentos hicimos 1,815 entrevistas a lo largo del territorio nacional. 1,815. ¿Eso toma en cuenta ruralidad y áreas urbanas? Eso toma en cuenta todos los residentes aquí en el país, rural, urbano. Llegamos a los lugares más lejanos aquí de todo el territorio nacional, y en este caso hicimos con gente ya empadronada. De tal manera que, a diferencia del resto de estudios que nosotros realizamos en épocas no electorales, a donde es mayores de 18 años, en este caso había un filtro y preguntábamos si estaba empadronado, y a partir de ahí continuábamos con la entrevista. Pero aptos para votar. Aptos para votar. Lo que no significa que vayan a votar. Claro. Eso no lo puede saber uno. Exactamente. Son preguntas de rigor. Decinos en qué zonas del país se encuentra concentrada la muestra, cuáles son las edades, su educación. Bueno, es una muestra, como decía, representativa. Hay aproximadamente, los dividimos en 3 grupos de 18 a 24 años, con un 28% de la población, 25 a 39 y 40 y más. Y como vemos, son más que todo los ciclos de vida en los jóvenes en un principio, cuando están apenas viendo a ver qué van a hacer, ya después cuando está su familia creciendo, y ya 40 años y más, cuando vemos a nuestros hijos ya estar creciendo y ya más bien ellos empezando a desarrollar sus vidas. Mitad hombres, mitad mujeres, y distribuidos de acuerdo al nivel educativo en la muestra aleatoria. Luis Roberto, y vamos a ver, esta encuesta ya nos dijiste que básicamente se le plantea a personas que están aptas para votar. Ruralidad versus área urbana, ¿qué porcentajes utilizan? En estos momentos estamos utilizando metro, lo que es Guatemala Metro, aproximadamente un 20% de la población, resto de zonas urbanas un 25%, y la zona rural el restante 50%. ¿Quién financia esta encuesta o cómo se financia esta encuesta? Estos estudios, que son parte de nuestra serie internacional, son financiados por distintos organismos, son propiedad intelectual de la empresa de Sid Gallup, y los compran distintos organismos, embajadas, instituciones, universidades. Pero ningún político. Ningún político, pero en estos momentos ningún político la compró, pero la suscripción pueden comprarla los partidos políticos si gustan. Está abierta a universidades, a quien lo quiera comprar, a fundaciones. Es libre y de acceso. Incluso luego se ponen los distintos. Por cierto, ustedes tuvieron mucho éxito en las recientes elecciones del Salvador, ¿verdad? Su medición fue muy precisa. Acabamos de participar en las elecciones del Salvador, al igual que aquí en Guatemala participamos 3 veces al año con distintos estudios. Hace un año, cuando estaban empezando ya a ponerse los resultados electorales, recuerdo que recibíamos bastantes críticas con respecto a Nayib Bukele y que él iba adelante, que no tenía estructura, y de hecho incluso ahora en enero, cuando se puso la última encuesta nuestra, se recibieron centenares de críticas y observaciones diciendo que esos resultados no podían ser reales dada la falta de estructura que tenía el hoy presidente electo. Empecemos entonces ahora a conversar sobre las respuestas que han traído los guatemaltecos. Hay una pregunta que se le plantea a todos los entrevistados que son abordados cara a cara, y se les pregunta cuál es el problema principal del país. Indistintamente dicen la falta de empleo, pero la corrupción va prácticamente a la par de esa otra preocupación. Por favor, y también me sorprende que cómo el crimen ha pasado a ser
el tercer problema en la mente de los guatemaltecos? Sí, previo al 2016, cuando se empezaron a destacar muchos problemas de corrupción, lo que era la violencia y crimen y la falta de trabajo, la necesidad de mejores ingresos, eran los problemas que destacaban. A partir del 2016, los ciudadanos aprendimos qué era corrupción, más que todo, o sea, los medios de comunicación, los periodistas empezaron a educarnos y a decirnos, vea, corrupción es algo que afecta directamente a la persona, y todas estas situaciones de dineros que faltan, que han tomado, que han utilizado en una manera incorrecta, están impactando directamente la manera de vivir y los servicios que ustedes reciben. Y fue cuando entonces el pueblo empezó a ver la corrupción como un problema serio, que entonces impactaba directamente en la calidad de vida de las personas, que recibían. Pero fue eso, antes se permitía a los políticos, no importa que robe siempre y cuando haga. A partir del 2016 se empezó a entender que la corrupción afecta directamente la forma en que vivimos. A ver, de la encuesta que nos estás presentando, yo estoy seguro que la mayor parte de nuestros oyentes están interesados sobre todo en la parte electoral. ¿Podemos avanzar rápidamente hacia esa parte? ¿Podemos decirle cuál es que les anunciamos? ¿Cuál es la intención de voto que tiene la mayoría de guatemaltecos en este momento? Le estamos hablando a usted del estudio de opinión que desarrolla Sid Gallup recientemente en el mes de enero. Ellos han salido a campo, ya nos han explicado 1,815 entrevistas cara a cara. De estas, aproximadamente 55% en ruralidad, 20% en área metropolitana y 25% en otros centros de población de Guatemala. Eso es lo que nos ha descrito Luis Roberto. ¿Cuál es la intención de voto según esta encuesta? Nada más hay que explicar una cosa, que según entiendo, se le leyeron los nombres de los aspirantes a los entrevistados. Eso es así. Es decir, esto no es mención espontánea de parte de... Esto no es mención espontánea, sino que nosotros hicimos una consulta a distintas personas sobre las posibles candidaturas, quién se iba a inscribir, aunque aún no estuviera inscrito, y se le leían los nombres. Y en las distintas, esos nombres eran distribuidos en forma aleatoria, de tal manera que un nombre se leía primero a una persona y probablemente último o en el medio a otra. La tableta iba sorteando estas personas. El orden en el que se iban a colocar. En que se iban colocando y se iban leyendo. En estos momentos lo que estamos observando en la población es que hay un gran desinterés aún de lo que son las elecciones, por más que ya estemos a pocos porque meses, no ha arrancado la campaña en términos reales. Todavía no ha arrancado la campaña, y al mismo tiempo hay un gran desconocimiento con respecto a quién de verdad puede participar, ya que oímos hoy día que la persona es inhabilitada, una semana después oímos que ya está habilitada nuevamente, que la persona la sacan de un partido, lo incluyen de nuevo en otro, que va a participar, pero que no se sabe. Y en estos momentos poco menos de la mitad de los ciudadanos no tiene una opción que nos pueda mencionar sobre a quién estaría favoreciendo. Entonces no sabe o no responde. ¿Cuál es el porcentaje exactamente que no sabe? 46%. Es muy alto todavía. Es bastante alto, principalmente en las personas de educación media o educación superior, que son también los que están más informados, y por lo tanto muestran estas dudas. Pero ¿es más alto que en ocasiones anteriores o realmente está, digamos, dentro del rango de lo que se ha visto en otros lugares y en las mismas elecciones de Guatemala? Tiende a ser en estos momentos más altos a esta cercanía de lo que son las elecciones. ¿En cuánto estaba en otras ocasiones? Normalmente anda alrededor de un 35%, o sea, de una de cada tres 11% más de lo que usualmente. Exactamente. Y si analizamos estas elecciones y nos vamos a elecciones anteriores, vemos aquí en el país cómo ahora hay más duda de quiénes pueden o no participar. Y no solo si pueden o no, sino si lo van a hacer. Y entonces sí, esa incertidumbre genera también una indefinición en el electorado. Entonces 48% no sabe o no responde. ¿Quién encabeza la intención de voto? En estos momentos vemos a Sandra Torres con un 17% de la población
de la población empadronada diciendo que él estaría apoyando, seguida por Telma Aldana, Suri Ríos y Alejandro Yamatei. ¿Cuál es la diferencia entre Sandra Torres y Telma Aldana? En estos momentos son 7 puntos que favorecen a Sandra Torres sobre Telma Aldana. Eso una persona, la supera primera el margen tiene, de error, ¿verdad? El margen de error son 3 puntos, de tal manera que sí, ahorita se observa un liderazgo de Sandra Torres sobre Telma Aldana, Suri Ríos y Alejandro Yamatei, que son los que ocupan los primeros lugares en el segundo. ¿Y cómo se ubica, digamos, por ruralidad, urbano, el apoyo que tiene Sandra Torres y Telma Aldana? ¿Cómo se comporta? Y de acuerdo a edades también. Hay una diferencia importante que se observa en las elecciones actuales con respecto a la preferencia electoral, y es el marcado sentimiento que hay en favor de Sandra Torres en las zonas rurales. En las zonas rurales, Sandra Torres sí tiene un liderazgo bastante fuerte, y el resto de candidatos es muy poco conocido en general. Es muy poco conocido. Y esa diferencia, cuando analizamos lo que es Guatemala metropolitano, ahí Sandra Torres, que tiene ese liderazgo en la zona rural, pasa al 5º lugar en Guatemala metropolitano. Algo también que... ¿Y quién encabeza en Guatemala metropolitano? Telma Aldana. ¿Y Suri Ríos crece también? Y Suri Ríos y Alejandro Yamatei, Alejandro Yamatei, y ya aparecen Edwin Escobar y Roberto Arzú. Lo que está favoreciendo, entre comillas, a Sandra Torres en estos momentos es que Guatemala metropolitano estaba bastante polarizado, y el voto urbano se lo están distribuyendo entre diferentes candidatos. Mencionábamos a Telma Aldana, Suri Ríos, Alejandro Yamatei, Edwin Escobar y Roberto Arzú en estos momentos. A mí me sorprende la aparición de Roberto Arzú como un personaje, porque en realidad no ha tenido, digamos, una campaña que lo posicione a nivel nacional. Ahí se puede hacer una comparación entre reconocimiento de la persona y su correlación con el voto. Por ejemplo, sabemos que Sandra Torres, que es una política que ha estado vigente en Guatemala durante los últimos por lo menos 8 años, tiene un alto reconocimiento, prácticamente el 90 y pico % de la población la conoce. En segundo lugar, diría yo, en términos de reconocimiento está Telma Aldana, pero no alcanza el 80% de reconocimiento, y Suri Ríos apenas alcanza el 50% de reconocimiento. Es decir, Telma Aldana y Suri Ríos todavía tienen mucho trabajo que hacer para que las identifiquen a nivel nacional. Totalmente, y es el electorado lleva lo que decimos un embudo hacia el voto. El primer paso es que debe ser conocido. Y si yo no conozco a la persona, simplemente no puedo votar por ella. El segundo paso es la opinión favorable o desfavorable que tengo sobre la misma. El segundo paso es esa imagen que tengo del aspirante, si es positiva o negativa. Si ya es negativa, voy a buscar a un tercero para apoyar. Entonces tiene que ser favorable. Háblanos de esas imágenes favorables, desfavorables que generan los nombres más conocidos, porque esta es una pregunta que hace Sid Gallup, y no con ocasión de las elecciones. Constantemente está midiendo la opinión favorable o desfavorable que se tienen de las figuras más prominentes de los países en donde levantan los estudios de opinión. Háblanos, por favor. No, y tal vez sí, exacto. En estos momentos, por ejemplo, Jimmy Morales es la persona en el país que tiene mayor número de opiniones favorables, pero ¿a qué viene esta alta posición con respecto a su imagen, contrastada con la negatividad que se expresa con respecto a las labores que está realizando como mandatario? Y es lo que decía Juan Luis, que es muy conocido. Y por lo tanto, entonces, en esos momentos hay un 43% de las personas que opinan favorablemente de él. Sí, es como persona es buena gente, como presidente no me gusta. Pero y eso implica, hicieron la pregunta de, digamos, si es un buen presidente, mal presidente, y cómo se compara, digamos, con otros mandatarios en este momento de su periodo. Esa pregunta la hicimos, y sí, en estos momentos lo que es Jimmy Morales está siendo evaluado negativamente por la gran mayoría de la población. Y si nos vamos a evaluar los resultados históricos, observamos cómo a estas alturas de sus respectivos periodos, de sus respectivas gestiones, únicamente Portillo era evaluado en forma más negativa.
Luis Roberto, tenemos que ir a la pausa comercial, pero recordémosle, antes de irnos a ese descanso, digámosle a nuestros oyentes, ¿en qué fecha fue levantada la encuesta? Fue levantada durante la primera semana del mes de febrero de este año. O sea, es muy reciente en realidad esa medición. Ya le estamos diciendo a usted y lo estamos difundiendo por nuestras redes sociales. Según la encuesta de Sid Gallup, que se publica ahorita en el mes de febrero, Sandra Torres marcha al frente de la intención de voto a nivel nacional. Es una muestra de 1,815 personas con un 55% de carga de ruralidad, 20% de carga de área metropolitana y 25% de otros centros de población. Sandra Torres se encuentra entonces al frente con un 17% de intención de voto. En segundo lugar estaría Telma Aldana con un 10% y Suri Ríos en tercer lugar con un 7% y Alejandro Yamatei ¿con cuánto? Alejandro Yamatei viene con 5, Edwin Escobar con 3 y ya Roberto Arzú con 2. Muy bien, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hotel Pan American, sabor y tradición por generaciones. Experimente como huésped nuestra calidad de hospitalidad. Deguste comida espectacular en nuestro galardonado restaurante. Contamos con servicio de catering para cualquier tipo de festejo o reunión. Descubra la fascinante historia del Hotel Pan American, ícono del centro histórico. www.hotelpanamerican.com.gt. Reservaciones al 2244-0850. ¿Vos? ¿Cuánto falta para el pago de la quincena? ¡Te sobra mucho mes al final del sueldo! Mejor solicita tu crédito ya de Crédito Amigo Banrural. Puedes solicitar hasta 200,000 quetzales con y sin fiador. Excelente tasa de interés, trámite rápido y lo mejor de todo, sin cobros escondidos. Solicita tu crédito ya en todas las agencias Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Oyentes con criterio, por supuesto que van a tener su momento porque son numerosas los mensajes y comentarios que empiezan a hacer. ¿De qué estamos hablando? Elecciones 2019. Acá en el set se encuentra Luis Roberto Jau, él es el director regional de Sid Gallup. Hoy, en este momento, estamos haciendo público los resultados que tiene la encuesta número 85 que se levanta en el territorio guatemalteco. Una muestra de 1,815 entrevistas cara a cara, distribuidas 50% del peso de esta muestra está en las zonas rurales, 25% metropolitanas, en la capital de Guatemala, y el otro 25% en ciudades secundarias. Luis Roberto, nos fuimos a la pausa, ya nos dijiste, Sandra Torres encabeza esa intención de voto, le sigue Telma Aldana con una diferencia de 7 puntos, y en tercer lugar se encuentra Suri Ríos. ¿Cómo puedes interpretar eso? ¿Qué es lo que los encuestados empiezan a revelar? ¿En dónde es favorita cada una de ellas? ¿Por qué una es menos conocida que las otras? Háblanos, interpreta los datos y los números que tuviste en tus manos. Bueno, un primer paso que tenemos que observar, y estábamos comentando en otras reuniones previo a hoy, es el que una mujer está encabezando. Y entonces está marcando, una mujer está encabezando, llámese primero, segundo o tercer lugar. Ya es un cambio con respecto a periodos anteriores y que definitivamente va marcando también una diferencia en la actitud del pueblo. Hablábamos con organizaciones destinadas a promover o activar mayor participación de la mujer, y decían que ya el hecho de que las estén considerando y que sean 3 las que están ocupando los primeros puestos, definitivamente impacta en la sociedad. El hecho de que ya, con solo que estén ahí en esas menciones. Al analizar las distintas opiniones, vemos sí cómo Sandra Torres es conocida por gran parte de la población y especialmente en las zonas rurales, dado lo que se mencionaba anteriormente de su participación y su actividad en estas... Su maquinaria. Su maquinaria en estas zonas, y obtiene la mayor parte del voto en estos lugares con un alto todavía desconocimiento
del resto de los aspirantes o las aspirantes. Por el contrario, lo que es Telma Aldana, Suri Ríos y estos otros candidatos que mencionamos, su mayor conocimiento y penetración de nombre tiende a ser en las zonas urbanas, personas con mayor nivel educativo, con mayor acceso a los medios de comunicación y por lo tanto están más informados de distintas opciones que se les presentan en estos momentos. Solo para tener una idea de la magnitud de la diferencia, por ejemplo, ¿qué tanta ventaja le saca Sandra Torres en el área rural a Telma Aldana y viceversa? ¿Qué tanta ventaja le saca a Telma? No tienen... Ahorita no traje. Ya. Okay. No se tienen los datos, pero también... Sí, en estos momentos, digamos, sí, no tengo aquí exactamente los números, pero lo que es Sandra Torres ya alcanzaba casi una cuarta parte del voto en el área del rural. voto en el área rural, y disminuye aproximadamente a un 5-6% en el área urbana. Claro, en zonas metropolitanas y urbanas el apoyo hacia Sandra Torres disminuye. Disminuye considerablemente, y lo mismo sucedía con Telma Aldana. Su respaldo se incrementaba considerablemente en Guatemala metropolitano, personas que tenían acceso a internet, personas que usaban Facebook, y disminuía en las zonas rurales y especialmente entre personas con un nivel educativo medio o máximo de primaria. Ahora la tercera, Suri Ríos, ¿cuál es el comportamiento que se da en los territorios? En los territorios, Suri Ríos es una persona no solo urbana metropolitano, sino también que Suri Ríos tiene una presencia urbana, pero fuera de la capital. Tiende a ser apoyada por personas mayores de 30 años, de un nivel educativo medio. Al mismo tiempo también tiende a ser más de un pensamiento de derecha, aunque es importante mencionar cómo ya aquí en Guatemala, y como está sucediendo también ahorita recientemente en El Salvador, ya lo que es la ideología de derecha y de izquierda está desapareciendo. Se diluye también en el votante, ¿te parece? Totalmente. Ya el votante está dejando de pensar en yo soy de izquierda y yo soy de derecha, y está pensando más en si el candidato me puede o no solucionar mis problemas. Y de ahí vemos también la relevancia que se da en las banderas de los partidos. Cuando observamos la simpatía con una u otra agrupación, que son en realidad las que representan la izquierda y la derecha, casi 7 de cada 10 personas no tienen preferencia por una u otra agrupación. Están apoyando, uno llega y les pregunta, bueno, ¿con quién? ¿Cuál es el partido de Telma Aldana? A la mayoría no les importa. No, de hecho el conocimiento que tienen de la UNE, aunque es mayor que el del resto, es mínimo respecto a la gran mayoría que ignora qué partidos existen. Exactamente, la simpatía incluso por la UNE o los otros grupos no está asociada. Es mínima, que son las banderas que se asocian a ideologías de izquierda o de derecha. Históricamente en Guatemala no hemos tenido precisamente una identificación con los partidos políticos. Digamos, no tenemos organizaciones políticas fuertes como en otros países. Esto se ha agravado según lo que se está agravando, y nos lleva a lo que hablábamos ahorita también de izquierda y derecha. Antes se decía que la UNE o Semilla eran de izquierda, que el PAN, el FRG eran más de derecha. Hoy la gente es indiferente a ello. Es quién me puede solucionar mis problemas. Mis necesidades principales, que son empleo, combate a la corrupción, según leo, derivado de tu estudio. Y ahí es importante distinguir los 3 niveles de problema. Está el de país, que es a donde entra la corrupción, el de la comunidad, que ya la corrupción deja de ser relevante, y cuando preguntamos sobre los problemas de la comunidad, la corrupción no es mencionada. Algunos cuantos citan al alcalde y así, pero ya es relativamente mínimo, y aparecen más problemas de infraestructura, especialmente calles y servicios públicos, la luz, la electricidad, el camino, el transporte. Y luego viene el tercer nivel, que es el hogar. Ahí es entonces a donde se hace más relevante el costo de la vida,
el desempleo, la situación vivienda, económica. la situación económica. Y al final de cuentas, por los problemas del hogar es que va a votar la gente. Luis Carlos, déjame que te pregunte, porque también llegamos a estas elecciones después de crisis políticas que aún están encima de la convocatoria. CICIG, el tema de CICIG y el gobierno, tú observas la polarización que ha vivido el país en los últimos 2 años, desde 2017 hacia 2019. Tus estudios lo han reflejado. Nuevamente, ustedes plantean la pregunta en este estudio de medición. Explícanos, por favor, cuáles son las respuestas. Algo importante es que la CICIG ha estado en la palestra en los últimos 2 años y hoy en día hay aproximadamente 3 de cada 5 personas que dicen saber del tema, ya sea mucho o algo, pero que entonces se sienten con capacidad de estar conversando. De tomar una opinión. De tomar una opinión con el derecho a hablar del tema, de tomar una opinión dado todo lo que han escuchado. Y en estos momentos la mayoría está considerando que la CICIG debería mantenerse en el país, o sea, desaprueban la acción del presidente Morales de sacarla de Guatemala. Pero hay una medición que pueda compararse, digamos, respecto a si se ha incrementado o reducido esa desaprobación. Digamos, ¿se ha tenido efecto también de hecho, el esfuerzo del gobierno por persuadir de que no necesitamos a la CICIG? Así es, de hecho se ha incrementado considerablemente con respecto a hace unos años el hecho de que la resistencia a la CICIG. De que la gente ya no necesariamente quiere tanto a la CICIG como hace unos meses. ¿Cuánto cayó ese apoyo? No sé si lo tienen. Ha caído casi 20 puntos con respecto al apoyo que se tenía hace unos meses. Y es importante el vocabulario que se ha estado utilizando para rechazar a la CICIG o justificar la no permanencia en el país. Y cuando conversamos con la gente nos hablan de soberanía, nos hablan de independencia de Guatemala, nos hablan de el derecho de los guatemaltecos a tomar las decisiones a lo interno y que no haya intromisión de terceros. Entonces, que es justamente el discurso oficialista. Es el discurso oficialista. Significa que ha calado, que ha penetrado en un porcentaje de la población. Así es, ha calado y eso entonces nos lo repiten al conversar con ellos para justificar el por qué la CICIG no debería estar en el país. Solo para tratar de entender, aquí también tienen una desagregación de apoyo en el área urbana y en el área rural, por ejemplo, porque uno pensaría que hay una dinámica distinta en la ciudad a la que pueda existir en el área rural sobre este tema. No sé si llegaron a medir eso. En realidad sí lo estamos midiendo, pero más que la diferencia de opiniones, lo que hay es diferencia de conocimiento sobre el tema. Y en las zonas rurales, el conversar sobre la CICIG tiende a ser poco relevante. O sea, no es una preocupación, no lo saben y no es algo que cuando se juntan 2 personas a hablar van a mencionar, mira, viste que el presidente sacó a la CICIG o quiere que el comisionado ya no. Es un problema más entonces de las áreas urbanas. Incluso no es un problema, es un tema de discusión en las áreas urbanas. Y es aquí en estas áreas a donde ya se empieza a polemizar el tema de la CICIG. No obstante, todavía hay mayor desaprobación de la gestión que ha hecho el presidente. ¿Y qué incidencia tienen esas opiniones? ¿Qué correlación o relación con esas intenciones de voto manifiestas? ¿Hay algún hilo, fibra que una posición frente a la otra? En realidad sí, observamos cómo a mayor desconocimiento y zonas rurales hay un apoyo al voto de Sandra Torres, pero más que la relación del tema en sí, es la zona geográfica y residencia de las personas. En aquellos seguidores de Telma Aldana hay mayor apoyo a la CICIG, pero también ahí es más que todo un factor de nivel educativo y no necesariamente un conocimiento claro o no
de lo que expresa uno u otro candidato. De hecho, a estas alturas hay una desinformación bastante alta cuando conversamos con la gente de qué pudiera ser uno u otro candidato y qué están prometiendo. La gran mayoría no tienen idea o no saben, simplemente es lo que mencionabas hace unos minutos con respecto a la imagen. Me cae bien. Propuesta política no llega. Todavía no hay propuesta política, todavía es la imagen personal de cada uno. ¿Ha mejorado, por ejemplo, la imagen positiva que se tiene de Sandra Torres? No sé si ustedes tienen alguna, digamos, comparación a través del tiempo o ha empeorado la imagen negativa. No, la imagen positiva de Sandra Torres ha venido mejorando con el tiempo y vemos, aunque en realidad bastante estable, vemos por ejemplo en mayo del 2017 tenía un 36% de respuestas favorables hacia su persona, hoy ya alcanza el 41%. Interesante, observamos también cómo Thelma Aldana, más bien su nivel de conocimiento ha venido disminuyendo. En la medida en que ya no aparece en los medios con la frecuencia con que lo hacía cuando era fiscal general de la República. Exactamente, y al mismo tiempo también hubo un momento en septiembre del 2017 donde un 51% opinaba favorable de ella, más la gente la identificaba como fiscal. Y la unión que hacía era, Thelma Aldana, ¿quién es ella? La fiscal, opinión positiva. Más al desligarse su nombre de la Fiscalía General del puesto, ya la penetración ha disminuido considerablemente y entonces ella ahorita en un proceso electoral tendría que empezar por incrementar la penetración, su imagen. Luis Roberto, vos tenés muchos años de estudiar Guatemala en términos de opinión y conoces prácticamente toda América Central. Guatemala ha tenido unos procesos electorales prolongadísimos, digamos hasta el cansancio. Hemos tenido elecciones de 3 años y medio prácticamente. ¿Cuánto cambio crees que vaya a darse en esta ocasión? Ya nos dijiste que las cifras son muy distintas, primero de interés de la población, de conocimiento de los personajes. Vamos a tener una campaña intensa de solo 3 meses en la cual va a haber escasa participación de los candidatos en términos de propaganda en los medios de comunicación, sobre todo en los principales medios de comunicación en los que alcanzan a más personas, van a estar solo adentro de las noticias y luego van a tener que presentarse de una manera directa para persuadir al votante. ¿Vos crees, con los niveles de conocimiento que estás viendo, que Sandra Torres parte con una ventaja considerable por esa maquinaria suya de la que ya nos hablaste, que ya evidentemente se ha puesto en práctica, en marcha a nivel territorial y bueno, que tiene tanto nivel de reconocimiento? ¿Crees que parte con una ventaja concreta frente a sus otros 2 o 3 contendientes más cercanos? Definitivamente el que la campaña sea más corta y que por lo tanto el llevar el nombre, el llevar la persona a todo el electorado se nos reduce considerablemente el tiempo que se tiene, le favorece, dado que ella, primero que todo, ya tuvo una campaña electoral, ya hubo un porcentaje importante de gente que votó por ella y por lo tanto ya mucho de lo que es su propuesta y su cara es reconocida por la población. Otros candidatos, por ejemplo, lo que hablábamos de Edwin Escobar, lo que es Roberto Arzú, tienen únicamente 3 meses para llevar su nombre y la dificultad no se centra tanto en Guatemala Metro, a donde vemos que ya algunos ya lo conocen y por lo tanto el voto se está polarizando, sino a las zonas rurales, a donde hay menos acceso a medios, otros problemas y por lo tanto menor interés en los asuntos políticos que en este año electoral ya se volvieron 3 meses, a diferencia de otros a donde los candidatos, como mencionabas, tenían 3 años para darse a conocer. Pues Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Aquí estamos difundiendo el día de hoy este estudio de opinión que desarrolla Sid Gallup en Guatemala. 1,815 personas entrevistadas cara a cara durante la última semana de febrero y la última semana de enero y la primera de febrero. Es una encuesta que establece intención de voto después de leerle el nombre de los participantes o los presuntos probables participantes en las elecciones del 16 de junio. Es una encuesta también que investiga numerosos puntos de interés para la ciudadanía, entre otras cosas, cuáles son sus principales problemas y cuáles son las respuestas que espera obtener de parte de la oferta política. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Sí.
ancianos definitivamente. ¿Cuántos años de trabajo?